Ok. Buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Que tengan un feliz inicio de semana también y muy productiva. Mire, el capítulo 15 de Juan nos invita a estar en la plena presencia de Dios, ¿sí? Y para estar en la plena presencia de Dios implica estar en santidad plena también, ¿sí? Estar limpio del pecado, estar cada día conscientes de que tenemos que ser santos, ¿sí? Y ahí empieza, mire, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más, ¿sí? Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho, ¿sí? Entonces nos hace referencia a que nosotros somos esas ramas, ¿sí? Esas ramas. Entonces quiere decir que si nosotros no estamos dando el fruto que corresponde, nos va a cortar, ¿sí? Y la referencia es a si estamos en pecado. Si ustedes están en pecado, pues quiere decir entonces que no sirve. No le servimos a la planta de... Nosotros aquí tenemos a nuestro hermano Mario, que tiene una mata de uvas allá en su casa. Y inmediatamente después de que da la cosecha, el hermano Mario tiene que dejar esa mata peladita, el puro bejuquito, el puro tallo, para que pueda volver a la próxima cosecha, volver a dar frutos, si no, no da frutos, ¿sí? Entonces, fíjense que nos invita a limpiarnos, a estar en plena santidad, para estar entonces en la presencia de nuestro Dios. Y dice, sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Entonces, este capítulo es una invitación a estar en la plena presencia de Dios, ¿sí? A tener esa conciencia, a tener esa conciencia. Dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado afuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. O sea, vamos a desaparecer si no buscamos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, si no buscamos estar en la plena presencia de Dios. Y repite, si ustedes permanecen unidos a mí y fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará, ¿sí? Creo que nosotros como cristianos, esto es es como una meta, como un éxtasis, cuando uno tiene una oración y es respondida, ¿sí? Tiene una petición a Dios y respondida, todos hemos experimentado ese gozo que sentimos en nuestro corazón, ¿sí? Oye, Dios me escuchó, qué maravilloso es Dios que atendió mi súplica. Y yo creo que eso es uno de nuestros puntos favoritos en mi caso particular, pues, de ser cristiano, de seguir a Cristo, ¿sí? De ser su discípulo, es saber que Él escucha, ¿sí? Saber que Él atiende mis súplicas y saber que Él hace conforme, pues, a la voluntad de Él, pero lo que yo le pido. Entonces, eso de verdad que es muy valioso y muy gratificante. Es muy gratificante cuando nos sucede esto. Pero para suceder esto, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo y permanecer fieles a las enseñanzas, en obediencia. Si nosotros permanecemos fieles a su obediencia, mire, pidan por esa boquita, como decimos aquí, ¿no? Pidan lo que ustedes quieren y se les da. Y bueno, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así verdaderos discípulos, ¿sí? Entonces nos invita a estar en la presencia de Dios, nos invita a permanecer en santidad, a deshojarnos, ¿sí? La poda implicaría pues quitar todo nuestro pecado, los resabios, los hábitos que no nos llevan quizás a la presencia o que no nos hacen estar santos, que no nos hacen
estar puros para poder estar en la plena presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ese sería la poda y como toda, yo creo, yo siempre he dicho que si una planta pudiera hablar, cuando la están podando, pues gritaría de dolor, ¿no? Gritaría porque le están quitando parte de todo su cuerpo. Y duele, hermanos, de despojarnos del pecado a veces duele, ¿sí? A veces duele despojarnos de malos hábitos, de resabios, de conducta, de carácter, ¿sí? Duele, ¿sí? Y si duele, fino, porque nosotros sabemos que eso no nos hace producir nada o nos impide que nosotros demos frutos, que produzcamos esos frutos dignos, ¿sí? Entonces es necesario estar unidos a Cristo y si nosotros ese es nuestro anhelo en nuestro corazón, debemos someternos a esa poda, ¿sí? Debemos estar pendientes, oye, hay una ramita por aquí que es pecado y que tengo que quitarla de mí. ¿Sí? ¿Va a doler? No importa que duela. Es necesario para nosotros poder estar entonces así, unidos a Cristo. ¿Sí? Ese es el objetivo que nos lleva a este capítulo, pues. Entonces, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Ah, bueno, un comentario antes de esto. Entonces, cuando nosotros damos muchos frutos y cuando esos frutos se ven, entonces es donde nos vamos a dar cuenta que somos discípulos de Cristo, ¿sí? Y entonces, si por el contrario, si no hay frutos, pues pudiéramos pesarnos en la balanza y ver que quizás no estamos siendo discípulos verdaderos, sino discípulos falsos. Andaríamos cayéndonos a mentiras nosotros mismos. Entonces, estar ahí en revisar nuestros frutos, revisar nuestra santidad, revisar qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que podar para estar entonces en la presencia de Dios, ¿sí? Ahora sí, el versículo 9. Yo los amo a ustedes, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezca pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, ¿sí? Y permanezco en su amor. Entonces es condicional. Hay que obedecer los mandamientos, hay que permanecer en la enseñanza, hay que permanecer entonces en la santidad, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo esto, vamos a dar muchos frutos y vamos a tener el amor de nuestro Padre, ¿sí? De primera mano, ¿sí? Y dice el versículo 11, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, dice el versículo 12, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar vida por sus amigos y aquí Jesucristo nos lo demostró, ¿sí? Nos demostró que verdaderamente nos ama porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros y qué bonito es cuando sentimos a Jesús en nuestro amigo. Y cuando suceden este tipo de relaciones así entre nosotros, que nos consideramos amigos y salir, broma, por ejemplo, aquí cuando antes de que ve corte ahí y estamos compartiendo, es porque nos consideramos verdaderamente amigos entre nosotros. Y entonces la confianza nos da para echarnos bromas, y entonces ahí Dani es la que más lleva el bulto ahí porque todo el mundo se mete con él. Pero es por eso, porque ella se muestra como verdadera amiga, entonces eso es bonito, ¿sí? Y así nos debemos sentir también con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ser verdaderamente amigos de Jesús. Pero para eso hay que obedecer sus mandamientos, ¿sí? Dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Dice, ustedes son Se fue, no tengo la conexión. estoy de vuelta.
Hey, adelante. ¿Hasta dónde me escucharon? Que estabas hablando de que Bueno, ser queda en el verdadero versículo amigo, 14. que cuando uno es buen amigo, cuando uno está de buen amigo, Ok, entonces uno puede. disfruta de plena confianza, ¿sí? Versículo 14, ustedes son mis amigos y así hacen lo que yo les mando. Entonces, ya Jesús pone una condicional ahí, una condición para ser sus amigos. Si hacemos, si obedecemos, si cumplimos sus mandamientos, ¿sí? Entonces, yo no sé ustedes, pero se supone, ¿no? Se supone que ese debe ser el anhelo que hay en nuestro corazón, ser verdaderamente amigos de Jesús, y eso implica ser obedientes, ¿sí? Si, mire, si hay algún pecado en algún hermano bautizado ya, si hay algún pecado, ese hermano entonces no es amigo de Jesús. O nosotros, sí, sí, cuando caemos en algún pecado, ¿por qué? Porque estamos pendientes, estamos la pureza que hay en su presencia. Usted lo limpia, usted quiere verlo limpio, ¿no? Y igual con los platos. Bueno, entonces cuando hay pecado en nosotros, somos como esa suciedad que pudiera haber a nuestro alrededor y que es necesario limpiarla, deshacernos de ella, ¿sí? Entonces el pecado, hermanos, el pecado nos conlleva a ser enemigos, entonces, ¿sí? Disfrutar de la plena comunión, implica obedeciendo a cabalidad los mandamientos, ¿sí? Entonces dice, yo los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho, ¿sí? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y es que muchos frutos que le pidan en mi nombre, ¿sí? Hacer sus mandamientos implica entonces amarnos unos a otros, ¿sí? Y amarnos unos a otros nos hace estar en la plena presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos hace disfrutar entonces de su amistad, de su amor, de su poder y de escucharnos y responder nuestras oraciones tal como nosotros se la pedimos a Él. Entonces, bueno, pasamos al versículo 18. Si el mundo, sí, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, sí, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la palabra de Dios. Esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió, ¿sí? Entonces ellos no tendrían, vamos a hacer un paréntesis aquí. Entonces, así como nosotros deseamos ser amigos de Dios, ¿sí? Y entonces obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su presencia, le pedimos lo que nosotros queramos y él nos lo concede, damos mucho fruto, ¿sí? De la misma manera, bueno, también los amigos estamos en las malas y en las buenas, ¿no? Y así como Jesús estuvo en las malas, y entonces son cosas que quizás pudieran hacernos alejarnos un poco por el sufrimiento, por la burla, por el rechazo que pudiera implicar ser seguidores de Jesús, ¿no? Ayer estaba viendo un programa y la persona o el periodista o el que estaba conduciendo el programa explicaba que ahora los medios masivos de televisión censuran la palabra Jesucristo o censuran la palabra Salvador o cortan inmediatamente cuando alguna figura pública intenta hablar de Cristo, intenta hablar de Jesús, lo condenan, lo censuran, ¿sí? Y ya Jesús pasó por eso. Jesús fue condenado a muerte, Jesús fue censurado, entonces eso no es nuevo para nosotros. Y entonces seguramente también hay gente que pudiera censurarnos, que pudiera rezarnos por nosotros ser
verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? Y eso incluye entonces ser también amigos de Jesús. ¿Somos amigos de Jesús? Bueno, vamos a estar en las buenas, vamos también a estar entonces en las no tan buenas, ¿sí? Que realmente pues todavía estamos en momentos fáciles de ser cristianos, ¿sí? De ser seguidores de Jesús. Y entonces, como es fácil, ¿sí? Debemos ser entonces los mejores, ¿sí? Debemos ser entonces de los verdaderos. Dice el 22, versículo 22, ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. Epa, y esto es real, hay gente que odia a Cristo, hay gente que odia a Dios, quizás por la vida, por las tragedias que han pasado en su vida, pero es real, hay gente que odia a Jesucristo, ¿sí? Hay gente que no quiere nada con Dios y nosotros debemos estar conscientes de ello porque pudiéramos algún día cruzarnos con alguna persona de estas, entonces nosotros debemos estar listos para presentar entonces muestra de lo que nosotros somos, ¿sí? Dice, pues los que me odian a mí odian también a mi Padre, no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odian sin motivo, dice. Pero cuando venga el defensor, que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio, ¿sí? Entonces, también nos invita a ser testigos de Él, a anunciarlo. Ayer nos hablaba nuestro hermano Joel en el sermón de no tener vergüenza, ¿sí? De andar sin vergüenza a la hora de anunciar o de mostrarnos como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Y de pronto, como les decía ahorita, ¿sí? Hay alguien que pudiera burlarse de nosotros, que pudiera rechazarnos, pero cuando eso suceda, pues deberíamos también sentir un poquito de alivio en nuestro corazón, porque esto agrada a Dios también, ¿sí? Que nosotros, oye, sí, yo soy cristiano y qué chimbo que no te guste mi manera de vivir como hijo de Dios, como seguidor, pero bueno, la gloria sea para Dios siempre, mis amados hermanos. Entonces los invito, hermanos, a permanecer unidos a Cristo. Los invito a permanecer en santidad, en su presencia. De esta manera vamos a dar frutos. De esta manera Dios va a escuchar y va a cumplir nuestras peticiones, las buenas peticiones que hay en nuestro corazón. Dios me los bendiga y entonces vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, bendito seas por siempre, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, quien ha venido para salvarnos de este mundo, Señor, para salvarnos del pecado, para perdonar nuestro pecado, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en santidad, Padre, por el resto de nuestros días, Señor, y que aprovechemos cada una de las actividades que tú preparas en la iglesia, Padre, para permanecer santos, Señor, para buscar la santidad, para buscar la comunión unos con otros, Señor, para amarnos, Padre, y así ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.